Tu cerebro lleva horas trabajando en tu contra. No lo decidiste. No lo pediste. Pero está ocurriendo ahora mismo, mientras lees esto, con la misma precisión con la que late tu corazón sin que se lo ordenes. Cada pensamiento negativo que has tenido hoy, la duda sobre si eres suficiente, la preocupación por algo que todavía no ocurrió, la imagen mental de lo que podría salir mal, no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema que lleva funcionando desde que tienes memoria, calibrado para detectar problemas, anticipar amenazas y prepararte para el peor escenario posible. Ese sistema salvó la vida de tus ancestros en la sabana africana. Y está destruyendo la tuya en el siglo XXI. La diferencia entre la persona que construye la vida que quiere y la que lleva años dando vueltas en el mismo lugar no está en el talento ni en los recursos ni en las circunstancias. Está en un proceso que ocurre dentro del cráneo, 120.000 veces al día, y que casi nadie examina. El pensamiento. No el pensamiento ocasional, consciente, intencional. El pensamiento automático. El que ocurre solo, sin que lo convoques, formando el telón de fondo constante de tu experiencia. Si ese telón de fondo trabaja en tu contra, todo lo que construyas sobre él será inestable. Vamos a cambiarlo. Primero necesitas entender con precisión qué está pasando. El cerebro humano procesa aproximadamente 120.000 pensamientos por día según estimaciones de investigadores en neurociencia cognitiva. De esos, entre el 60 y el 80% son repetitivos, los mismos pensamientos de ayer, de la semana pasada, del año anterior. Y entre el 60 y el 70% tienen una carga negativa o limitante. No porque seas una persona negativa, sino porque tu cerebro tiene un sesgo de negatividad construido evolutivamente. Durante millones de años, los individuos que prestaban más atención a las amenazas que a las oportunidades sobrevivían más. El cerebro aprendió a darle más peso, más memoria y más procesamiento a las experiencias negativas que a las positivas. El psicólogo Rick Hansen lo describe con una imagen precisa: el cerebro es como el velcro para las experiencias negativas y como el teflón para las positivas. Las malas experiencias se adhieren. Las buenas resbalan. Esto no es un defecto de carácter. Es ingeniería de supervivencia. Pero la ingeniería de supervivencia de hace 1.000.000 de años no está optimizada para construir una vida plena en el mundo actual. Y la diferencia entre vivir dominado por ese sistema y vivir dirigiéndolo es exactamente lo que separa a las personas que avanzan de las que se quedan. Hay un mecanismo cerebral que necesitas conocer porque es el centro de todo lo que sigue. Se llama formación reticular activadora. Es una red de neuronas ubicada en el tronco encefálico que actúa como filtro de toda la información que entra a tu cerebro. Tu sistema sensorial recibe en cada segundo aproximadamente 11 millones de bits de información del entorno. Tu mente consciente puede procesar entre 40 y 50 bits por segundo. La formación reticular activadora decide qué pasa y qué no. Y el criterio que usa para tomar esa decisión es simple y poderoso: prioriza la información que es relevante para lo que ya piensas que es importante. Si crees que el mundo es hostil y que las personas generalmente te quieren perjudicar, tu formación reticular activadora filtrará la realidad para mostrarte evidencia de esa creencia. No porque el mundo sea realmente así, sino porque ese es el patrón que tiene programado como prioritario. Verás las miradas que confirman tu sospecha. Escucharás los tonos que validan tu desconfianza. Tu cerebro construirá una realidad coherente con lo que ya cree. Si crees que hay oportunidades disponibles para ti, que las personas generalmente tienen buenas intenciones, que los problemas tienen solución, tu formación reticular activadora comenzará a mostrarte evidencia de eso. Las mismas calles, las mismas conversaciones, los mismos días, filtrados de manera completamente diferente. No es pensamiento mágico. Es neurología. Lo que programas como patrón dominante de pensamiento determina literalmente qué parte de la realidad percibes y cuál se vuelve invisible para ti. Yokoi Kenji lleva décadas enseñando este principio con una imagen que no abandona fácilmente la memoria: el cerebro es como un jardinero y los pensamientos son las semillas. El jardinero no puede evitar que el viento traiga semillas no deseadas al jardín. Pero sí puede decidir cuáles riega. Las semillas que riegas crecen. Las que ignoras se secan. No tienes control total sobre qué pensamientos aparecen. Si tienes control sobre cuánto tiempo, energía y atención les das.
Y esa diferencia, entre el pensamiento que aparece y el pensamiento que alimentas, es exactamente donde ocurre la programación del cerebro. Cada vez que un pensamiento negativo aparece y le dedicas 2 minutos de atención, estás regando esa semilla. Cada vez que un pensamiento limitante surge y lo analizas, lo desarrollas, lo proyectas hacia el futuro, construyes escenarios sobre él, lo compartes con otros para que también lo alimenten, estás fertilizando ese patrón y haciéndolo más fuerte, más automático, más disponible para la próxima vez. Las conexiones neuronales funcionan bajo un principio que el neurocientífico Donald Hebb formuló en 1949 y que sigue siendo una de las bases de la neurociencia moderna. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Cada vez que repites un patrón de pensamiento, la conexión neuronal que lo sustenta se vuelve más fuerte, más rápida, más eficiente. Los pensamientos que practicas se vuelven automáticos. Los que no practicas se debilitan. Esto funciona en ambas direcciones. Con la misma precisión para los patrones que te destruyen y para los que te construyen. Entonces la pregunta real no es cómo evitar los pensamientos negativos. Es cómo construir patrones alternativos lo suficientemente fuertes para competir con los que llevan años instalados. Y aquí está el proceso concreto. El primer elemento es la observación sin identificación. La mayoría de las personas no observa sus pensamientos. Los vive. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Vivir un pensamiento es fusionarte con él, tomarlo como realidad, operar desde él como si fuera la descripción precisa del mundo. No soy suficiente se convierte en una verdad incuestionable, no en un pensamiento que pasó por tu mente. Observar un pensamiento es reconocerlo como fenómeno mental sin darle el estatus de realidad. Está apareciendo el pensamiento de que no soy suficiente es una postura completamente diferente. Crea distancia. Y esa distancia es el primer milímetro de libertad. La práctica budista Zen lleva siglos enseñando esto bajo el concepto de mente testigo, la capacidad de observar los propios procesos mentales sin identificarse con ellos. No es desapego emocional. Es la diferencia entre ser el río y ser la orilla que observa el río pasar. Puedes empezar con algo tan simple como nombrar el patrón cuando aparece la preocupación, aparece la autocrítica, aparece la anticipación del fracaso. El acto de nombrarlo en tercera persona activa el córtex prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala, exactamente como señalan los estudios de la Universidad de California en Los Ángeles sobre etiquetado emocional. No estás suprimiendo el pensamiento. Lo estás observando desde fuera en lugar de vivirlo desde dentro. El segundo elemento es la sustitución activa, no la supresión. Hay un experimento mental clásico, no pienses en un elefante rosado. ¿En qué pensaste? La supresión de pensamientos no funciona. El cerebro no procesa bien las instrucciones negativas. Cuando intentas no pensar en algo, tienes que pensar en eso para saber qué evitar. La sustitución funciona diferente. No le dices al cerebro deja de pensar en esto. Le das algo específico en que pensar en su lugar. Y aquí la precisión importa. No basta con decirte piensa positivo de manera genérica. El cerebro necesita contenido concreto, sensorial, específico. Una imagen vaga de las cosas irán bien no compite con la imagen vívida y detallada que el pensamiento negativo construye naturalmente, con nombres, caras, consecuencias específicas y sensaciones físicas. Para competir, el patrón alternativo tiene que ser igualmente concreto. ¿Qué quieres exactamente? No en términos abstractos. En términos de imagen específica, dónde estás, qué hay a tu alrededor, qué sensación física acompaña ese estado, qué estás haciendo, cómo es un día ordinario en esa versión de tu vida. Cuanto más detallada y sensorial sea esa imagen, más recursos neuronales activa, más conexiones forma, más compite con los patrones negativos instalados. La visualización no es autoengaño. Es entrenamiento neurológico. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando imaginas una acción con suficiente detalle, activas las mismas áreas cerebrales que cuando la realizas físicamente. Los deportistas de élite llevan décadas usando esto de manera sistemática. No como sustituto del entrenamiento físico. Como complemento que refuerza los patrones neuronales que el rendimiento real requiere. El tercer elemento es el más subestimado y el más poderoso, el entorno de pensamiento. Tus pensamientos no ocurren en el vacío.
Ocurren en el contexto de las conversaciones que tienes, los contenidos que consumes, las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que escuchas, las historias que te cuentas sobre ti mismo en voz alta. Yokoi Kenji lo plantea con la claridad directa que caracteriza la filosofía de vida japonesa: dime con quién te rodeas y te diré no solo quién eres, sino qué piensas, qué esperas de la vida y hasta dónde crees que puedes llegar. No porque las personas sean malas o buenas en abstracto, sino porque el pensamiento es contagioso. Los patrones mentales de las personas con quienes pasas tiempo se filtran en los tuyos sin que lo notes, de la misma manera que el acento de una ciudad se filtra en tu manera de hablar si vives ahí suficiente tiempo. Si pasas tiempo con personas que interpretan sistemáticamente el mundo como hostil, injusto e imposible de cambiar, esos patrones de interpretación se vuelven familiares para tu cerebro y más disponibles para ti. Si pasas tiempo con personas que buscan soluciones, que ven posibilidades donde otros ven obstáculos, que tienen una relación activa y constructiva con sus propios procesos mentales, esos patrones también se filtran. El entorno de pensamiento incluye también lo que consumes, que lees, que escuchas, que ves, qué conversaciones internas tienes contigo mismo durante los primeros 30 minutos del día y los últimos 30 antes de dormir, que son los periodos donde el cerebro está en estado de mayor plasticidad y receptividad para la instalación de patrones. Si los primeros pensamientos de tu mañana son sobre amenazas, problemas y lo que podría salir mal, estás calibrando el filtro de la formación reticular activadora para ese día con ese tono. Lo que percibas durante las horas siguientes estará coloreado por esa calibración inicial. ¿Qué harías si supones que los primeros y los últimos 30 minutos de tu día son los más importantes para programar el patrón de pensamiento del resto del tiempo? Aquí está el punto donde todo converge. La persona que eras al comenzar a leer esto procesaba su realidad a través de un sistema que lleva años instalado, reforzado por la repetición, por el entorno, por el sesgo evolutivo de negatividad, por la ausencia de una práctica consciente que lo dirija. Ese sistema no es tu destino. Es tu punto de partida. El cerebro tiene una propiedad que la neurociencia confirmó con claridad en las últimas 3 décadas y que la filosofía japonesa intuía desde hace siglos: la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de reorganizarse, de formar nuevas conexiones, de debilitar patrones que no se usan y fortalecer los que se practican. No importa cuántos años llevas con los patrones actuales. No importa cuántas veces has intentado cambiar y has vuelto al mismo lugar. El cerebro que tienes hoy no es el que tendrás en 6 meses si empiezas a practicar de manera consistente los 3 elementos que acabas de ver: observar sin identificarte, sustituir con imágenes concretas, y gestionar activamente el entorno de pensamiento. No es una promesa de transformación instantánea. Es un proceso que requiere práctica diaria, que tiene tropiezos, que a veces avanza un paso y retrocede medio, pero que tiene dirección clara y mecanismo verificado. Yokoi Kenji resume todo este proceso con una frase que viene de la tradición japonesa y que no pierde precisión con el tiempo: no eres lo que piensas que eres, pero lo que piensas, eso sí te hace. Ahora mismo, al terminar de leer esto, tu cerebro tiene una decisión que tomar. No la decisión de ser más positivo. Esa es demasiado vaga para producir cambio real. La decisión de empezar hoy, en los próximos 30 minutos, con el primer paso concreto, durante el resto de este día, cada vez que aparezca un pensamiento negativo repetitivo, nómbralo en tercera persona y no le dediques más de 10 segundos antes de redirigir la atención deliberadamente hacia algo específico y concreto que quieres construir. No todo el día. No para siempre. Hoy. Y mañana, lo mismo. El cerebro que tienes dentro de 6 meses será el resultado acumulado de las decisiones que tomes en esos momentos de pausa donde podrías seguir el patrón automático o elegir uno diferente. Perderlo todo no ocurre de golpe. Ocurre pensamiento a pensamiento, día a día, sin que nadie se dé cuenta hasta que el daño es demasiado visible para ignorar. Construirlo también ocurre así. Pensamiento a pensamiento. Desde hoy.